Hola, ¿qué tal? Estamos en el set de Atlántico Diario y hoy nuestro invitado es José Manuel Raimúndez, que es consejero delegado de Termavi, del Grupo Dávila, empresa del Grupo Dávila, una empresa crucial para Vigo, por lo que supone el movimiento de entrada y salida de contenedores, que para Galicia es fundamental y para Vigo, desde luego, es así, ¿no? Así es. Muchas gracias, Teo. Un placer estar aquí. Pues nada, vamos a hablar entonces de los asuntos más importantes y sobre todo el primero de todos, que hablamos antes de comenzar la entrevista sobre problemas de espacio en Termavi, si los hay urgentes o no, si hay que pensar a corto plazo, medio plazo en ampliarlo, cuestión que es siempre complicada. Vale, sí, aquí en referencia a la superficie hay que tener en cuenta que la superficie va directamente ligada a la actividad que desarrolla la terminal. Y en los últimos años hemos tenido crecimientos continuados que han llegado incluso a superar el 12%. Concretamente, el año pasado hemos batido el récord histórico en movimientos movidos a través de la terminal. Eso, unido a que dentro de nuestra terminal tenemos un indicador clave que siempre está en un lugar muy relevante de nuestro centro de control, que es el terminal stress. Ese terminal stress indica el nivel de ocupación de la terminal y el de saturación. Imagínate un armario que podemos tener todos en nuestras casas, en donde lo tenemos dimensionado para un determinado tipo de ropa o elementos. Si empezamos a acumular más y más ropa, cada vez se hace menos eficiente y necesitamos más recursos para buscar la ropa que necesitamos en cada momento. Pues lo mismo sucede en la terminal. Y este terminal estrés, lo que sí ha sucedido en los últimos tiempos es que sí se ha pasado del límite establecido. Hay un límite establecido del 70% de ocupación que ninguna terminal debería pasar de ese 70% y en momentos puntuales sí lo hemos hecho. ¿Es preocupante de momento? No, no es preocupante de momento, pero sí nos indica de que el nivel de ocupación de la terminal está en el límite superior y debemos prepararnos con la suficiente antelación para generar los recursos adecuados para seguir creciendo. Y en nuestra actividad esto no es fácil. No es fácil porque la superficie necesaria, tú lo viste allí, estamos hablando de áreas muy amplias. Y normalmente para poner a disposición estas dimensiones de terreno hace falta normalmente obra civil, hace falta hacer unos proyectos, hace falta los permisos y lleva su tiempo, mucho tiempo. Las máquinas que tú también estuviste, yo creo que incluso te subiste a alguna de nuestras grúas, pues son máquinas muy específicas para nuestra actividad y requieren también de una especialización y una adaptación a cada una de las terminales. Y hay en el mercado muchísimos pedidos actualmente de este tipo de maquinarias. Aún así, en el mejor de los escenarios, una grúa de muelle puede tardar año y medio en ponerse a disposición. Por lo tanto, y resumiendo, con las indicaciones que tenemos de que sí tenemos que empezar los deberes y la complejidad que implica el desarrollar este tipo de actividad, pues la recomendación es que sí. ¿Tenéis alguna idea de cuánto necesitaríais a medio o largo plazo? Estamos hablando que la concesión todavía quedan 15 años encima. Exactamente. La autoridad portuaria, que esto también lo está vigilando, también es consciente de este problema, que no es un problema que nos afecta actualmente, pero que sí nos va a afectar en breve. Y la autoridad portuaria ha puesto en marcha un plan, creo que muy inteligente, que ha sido la reorganización de los espacios existentes. ¿Vale? Lo que se trata es que lo que tenemos que entender es que todas las empresas que operan en el puerto necesitan operar en el puerto, no están allí por un capricho, sino porque necesitan operar y necesitan su espacio. Lo que el puerto ha planteado es reubicar todas estas empresas en unas áreas específicas donde se amortizan las áreas que nos utilizaban, viales, etc., etc., y consigue liberar 25.000 metros cuadrados. Con esos 25.000 metros cuadrados, nuestras simulaciones nos dan que tenemos un recorrido de 10 años más manteniendo la misma eficiencia en la terminal. Está bien. ¿Cómo está el puerto en general y Termavi en particular? Normalmente, cuando hablamos de cómo está un puerto, va relacionado directamente con la actividad que desarrolla el puerto.
Termavi y el puerto han batido, ya te lo había dicho anteriormente, han batido el récord de movimientos el año pasado, y eso es un buen indicador de que el puerto goza de buena salud. Añadido a esto, el índice de desempeño de las terminales de contenedores del mundo, que es un informe que publica anualmente el Banco Mundial, nos ha situado en el top 20 de las terminales más eficientes de Europa. Sí, sí. Y aquí una buena noticia fue esa. Sí. Es una excelente noticia, porque aquí realmente se valoran, se tienen en cuenta datos esenciales de una terminal, como lo son el tiempo de estancia medio de los contenedores en terminal, el desempeño y la competitividad de todos los agentes que afectan a la logística del contenedor, e incluso los sobrecostes que se generan a través de las demoras de los contenedores. Por lo tanto, es una excelente noticia. Si además de eso tenemos en cuenta de que el puerto es un modelo europeo en cuanto a sostenibilidad, en cuanto a economía azul, en cuanto al desarrollo de su responsabilidad social, entonces, ¿no? Optimismo total, optimismo, y creo que el puerto atraviesa un momento muy, muy saludable. Bueno, es raro escucharlo. Y hablando de momento saludable, estoy recordando un momento bastante crítico, cuando Maersk anunció que se marchaba. ¿Cómo conseguiste superar ese momento? Que luego al final no fue una marcha del todo. Ya. Aquí hay que tener en cuenta de que Vigo es un puerto de import-export. Y el 95% de la carga que operamos es carga que pertenece a las empresas que están asentadas en el área de Vigo. Y en nuestro caso son las empresas las que deciden finalmente a través de qué puertos operan. En este caso, las empresas, porque les convenía, ya sea por ubicación, ya sea por capacidad de la terminal, ya sea porque tenían un abanico de posibilidades más grandes de negociar con más navieras, decidieron seguir operando a través del puerto de Vigo. Y lo que se produjo finalmente fue un trasvase de las mercancías que operaba tradicionalmente Maersk y acabaron operándolas otras navieras. Sí, así fue. ¿Maersk se arrepintió? Pues habría que preguntárselo a ellos. Bueno, sigue trabajando en Guisar, sigue trabajando. Sí, hay rotaciones ahí. Sigue operando con nosotros y sigue operando en Marín. ¿Y en qué ha cambiado el tráfico de contenedores en estos últimos años? Porque parece que ha evolucionado mucho y rápido, ¿no? Sí, bueno, yo diría que el cambio más determinante a nivel global ha sido la concentración que ha sufrido durante los últimos años. La puesta en marcha de grandes megabuques. Sí. Hoy en día sabes que se están construyendo megabuques 400 metros, tremendo. Por encima de los 24.000 TEUs, con capacidad de 24.000 TEUs, y la alianza que se está produciendo entre distintas navieras han provocado que el 80% del tráfico mundial se concentre entre 7 navieras. Y ahora, añadido a eso, se está produciendo un movimiento que estas navieras están apostando por la integración vertical, se están haciendo con terminales, se están haciendo con frigoríficos, con empresas de transporte, y lo que pretenden es cambiar el modelo de negocio tradicional que venía siendo de puerto a puerto, extenderlo de puerta a puerta, es decir, desde la puerta del productor hasta la puerta del cliente final. Bueno, y hablando del cambio del tráfico de contenedores, Leisois está ahí al lado, tiene un proyecto para crecer y mucho. ¿Puede Vigo competir con él o no tenemos por qué competir con Leisois, que son dos negocios distintos? Bueno, veo que sabes de lo que estás hablando. Pues espero. Aquí tenemos que tener en cuenta, y es muy importante, algo que apuntabas tú, ¿no? Y es diferenciar qué tipos de terminales estamos hablando. Existen básicamente dos tipos de terminales, las terminales hub y las terminales de import-export. Las terminales hub son terminales que por encima del 80% del volumen que mueven es tráfico de transbordo. Correcto, que no es nuestro caso. Son grandes barcos que vienen de otros continentes, recalan en estos puertos hub y de allí distribuyen a puertos más pequeños.
Los puertos de import-export son puertos más pequeños, situados en zona estratégica y muy cerca de un área económica muy potente. Es un área económica que siempre está con una potencialidad en cuanto a la industria muy importante. Bien, ¿podemos nosotros competir con Leisois como puerto hub? ¿Podemos y debemos? La respuesta es no. Y podría aquí enumerarte un montón de factores, pero creo que el más relevante es el tema del espacio, ¿no? Una terminal hub, te pongo por ejemplo Algeciras, que son terminales hub, entre las dos terminales son 900.000 metros cuadrados que tienen a disposición. Sines está en torno a los 450. Y Leisois, también entre lo que está ahora mismo funcionando más la expansión, entre 350 y 400.000 metros cuadrados. Vigo dispone de 140.000. Si quisiera competir en la liga de los puertos hub, tendríamos que rellenar mínimo un cuarto de la ría. Y eso creo que no es de interés ni para el puerto, ni para la ciudad, ni para nosotros. Debemos competir en ser una terminal muy flexible y muy eficiente. No debemos competir con la cantidad, pero sí con la calidad. De todas maneras, seguimos creciendo en tráficos y podemos... ¿Hay alguna idea de a 10 años o 15 años vista a qué niveles llegaríamos de movimiento en cuanto a toneladas? Sí, nosotros hacemos simulaciones en base a los crecimientos actuales y ahí metemos una pequeña variable que son los posibles asentamientos de nuevas industrias. Con todas estas variables, manteniendo el crecimiento actual, podríamos estar en torno a los 300, 350. Bueno, está bastante bien, ¿no? Estamos en 200, 220, ¿no? Por ahí. Exactamente. Bueno, pues un par de cosas más. Una además del espacio, un tema que en su momento fue terriblemente conflictivo, el asunto de conseguir mayores escalados para los barcos tan enormes que están construyendo ahora mismo. ¿Hace falta o Guixar, como tiene ya 16 metros, 700 de largo, no hace falta? En cuanto a las dimensiones de los muelles que tenemos en la actualidad, tanto en calado como en área de atraque, estamos bien dimensionados. Es decir, aquí no recalan, al no ser un puerto hub, no recalan buques de 400 metros de eslora. Bueno, pero de 300 sí. Sí, de 300 algunos recala, pero son 700. Podríamos incluso tener 3 barcos de la máxima capacidad operando al mismo tiempo en la terminal. Es decir, eso no es nuestro principal problema. Los 18 metros que tenemos también son suficientes. La punta no llega para... O sea, que llega, por ese lado no hay problema. No hay ningún problema. Es decir, la ría en sí es un puerto natural yo creo que no sé si el mejor o de los mejores de España. Claro que sí. Bueno, pues una última cosa y creo que es la más importante. ¿Qué futuro le augura al puerto de Vigo, que es a Vigo, y al tráfico de contenedores en particular? Bien, aquí el futuro va a depender siempre si la planificación que hagamos a día de hoy es la correcta. Tenemos que adaptarnos a las necesidades futuras. Está claro que vamos a seguir creciendo. Y está claro que nuestras empresas de nuestro área cada vez nos van a exigir más flexibilidad. A esto tenemos que adaptarnos en superficie, en medios, con inversiones. Nos va la vida en ello y tenemos que hacerlo bien. Si lo hacemos de una forma correcta y acertando en la fórmula, el futuro del puerto de Vigo es un futuro, entiendo que brillante. Y el tráfico de contenedores también, porque todo es... Por supuesto, cuando hablo del puerto... Ahí va todo. Ahí va, vamos. Muy bien. Pues muchas gracias por estar con nosotros hoy aquí. Bueno, muchas gracias a vosotros.